Del pentóxido de vanadio se puede llegar al dióxido de vanadio, es decir, a un óxido de vanadio 4, reduciéndolo con ácido oxálico en caliente y en atmósfera de nitrógeno. Y también se puede llegar al óxido de vanadio 3, al V2O3, reduciéndolo con nitrógeno a temperatura media, unos 600 grados, y luego 900 grados, tal como se indica aquí en Brouwer. El óxido de vanadio 3 permite la preparación de algunos compuestos de tipo, por ejemplo, trifluoro de vanadio, pues tratándolo con un fluoruro ácido de amonio. Fijaros que esto a fin de cuentas es el equivalente a un ácido fluorídrico, ¿verdad? Que disolvería el óxido dando el fluoruro. Y el fluoruro amónico, bueno, pues cuando calentemos a 600 grados, pues se va a volatilizar y nos va a dejar el trifluoro anhidro sin problemas. Si se quiere preparar el complejo hexafluorovanadato también de amónico, pues entonces lo que hay que hacer es calentarlo, pero a temperatura apreciablemente más suave, porque hay que evitar que se volatilice el fluoruro de amonio. Aquí se describe la síntesis del sulfato de vanadilo aislado en forma de tetrahidrato a partir del pentóxido de vanadio, reduciéndolo con dióxido de azufre. Bien, de esta forma no hay otro anión que el sulfato, ¿verdad? De este sulfato de vanadilo se pueden preparar bastantes derivados. Aquí se citan un par de ellos. El primero es un tetrafenilporfirinato de oxovanadio. Bueno, pues tal como se indica aquí, en dimetilformamida, en caliente, y unas cuantas horas, bueno. Y otro más complejo, que le hemos puesto como pH porque es un ligando macrocíclico, un tanto complejo. Bueno, pues vamos a verlo de un momentito. Bueno, aquí se muestra el ligando al que nos referimos, que es un tanto complejo, aunque muy simétrico y bastante bonito, diría yo, ¿verdad? Y cómo se pueden deprotonar, ¿no?, estos dos hidrógenos y, bueno, pues con metales divalentes, pues formar una serie de complejos macrocíclicos, manganeso, cobalto, níquel, cobre, pero también con vanadilo, ¿eh? Aquí tenemos el complejo con vanadilo, cuya preparación se describe y al que nos referíamos. Sin embargo, es más difícil llegar a un vanadio más 2. Aquí tenemos la síntesis de un sulfato de vanadilo 7 de agua, bueno, pues a partir del pentóxido de vanadio y haciendo primero una reducción con dióxido de azufre para llegar al vanadilo y a continuación, ¿verdad?, pues una reducción electroquímica. Puede notarse que aunque no sea muy conocido, pues a fin de cuentas la estructura es típica de un vitriolo con 7 moléculas de agua de cristalización. Bueno, a partir de aquí, por ejemplo, se ha preparado uno de los no muy abundantes compuestos o sales de vanadio 2, que es el sacarinato de vanadio 2 hidratado. ¿Ve? Pues el sacarinato se prepara a partir del sacarinato sódico, que a su vez se prepara con la sacarina isosa, ¿verdad? Bueno, un tanto específico. También es posible preparar el vanadio metal a partir del pentóxido de vanadio, como vemos aquí, ¿verdad?, por reducción con nitrógeno a 900 grados. Y del vanadio metal se pueden preparar pues muchos derivados. Aquí se mencionan simplemente un nitruro de vanadio por reacción con nitrógeno a temperatura alta y un tetracloruro de vanadio mediante cloración, bueno, a una temperatura pues baja, más bien moderada, porque un pentacloruro, pues vamos, o sea, no es nada estable. También se puede llegar aquí al vanadio, se dice, a partir de el tricloruro de vanadio, bueno, pues simplemente también por reducción con hidrógeno. Y del tetracloruro al tricloruro se pasa fácilmente calentándolo a 170 grados. No he mencionado antes la preparación del sulfato de vanadio 3 a partir del pentóxido de vanadio, fijaros, disolviéndolo en sulfúrico, pero utilizando como reductor azufre. Es interesante el uso de este reductor, pero también muy racional. La síntesis del tetracloruro de vanadio me parece interesante porque, como decía, el pentacloruro pues no es nada estable, pero el tricloruro se obtiene fácilmente y además se puede purificar bien por destilación, puesto que tiene un punto de ebullición aproximadamente pues de unos 150 grados o de ese orden, desde luego menos de 200 grados. Y bueno, pues aquí tenemos que si lo calentamos a reflujo, bueno, 170 grados ya, sí, efectivamente es el líquido, no sé si a reflujo, pero por lo menos, digamos, por encima de por encima del punto de ebullición,
durante bastantes horas llegamos al tricluro. Y el tricluro es muy útil para preparar muchas cosas. Ya hemos comentado que a partir de él se puede preparar el vanadio, pero fijaros, una serie de compuestos de adición con bases, la más sencilla o el caso más sencillo sería esta, la disolución en tetrahidrofurano y la cristalización, después de reflujo, evidentemente, durante bastante tiempo, por cierto, pues se obtiene esto. Y el desplazamiento del tetrahidrofurano es fácil por muchísimos ligandos más básicos que el tetrahidrofurano, que son muchísimos, evidentemente. Aquí tenemos la preparación de un compuesto también de vanadio 3, que es el paratoluensulfonato, pues tratando el cloruro con ácido paratoluensulfónico y calentando a temperatura suficientemente alta como para que el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, que es un gas, pues acabe marchándose a pesar de que el ácido clorhídrico sea más fuerte que el ácido paratoluensulfónico. Pero bueno, estas cosas pasan con cierta frecuencia, como ya conocemos. Aquí tenemos también la preparación de aductos con aminas, con trimetilamina, por ejemplo. Vemos que no se llega a un compuesto hexacoordinado, sino que se queda en un pentacoordinado, lo cual también es bastante razonable, porque una trimetilamina es, digamos, que requiere más espacio, por ejemplo, que un tetrahidrofurano. Bien, también podemos preparar otros compuestos como estas amidas. Aquí tenemos el derivado de la bis-trimetilsililamida, de vanadio, preparado, pues eso, a partir del producto litiado, ¿sí? La bis-trimetilsililmetil, de litio y tal, ¿no? Y aquí tenemos la preparación de algunos compuestos un tanto, digamos, curiosos, como este vanadio 2Cl9, porque aquí lo que tenemos es una especie de dos octaedros compartiendo una cara, un anión, bueno, pues un tanto interesante, estabilizado con forma de la sal de tetraetilamonio. Esto se prepara en ausencia de humedad garantizada con el cloruro de tionilo y en presencia de cloruro de tetraetilamonio. Finalmente, aquí tenemos la preparación de un bisciclopentadienuro de vanadio, que sería a fin de cuentas algo así como el sándwich de vanadio 2. Y aquí tenemos el cloruro de vanadio 2 también, preparado por reducción con nitrógeno a temperatura relativamente alta del tricloruro. Desde luego, el vanadoceno que tenemos aquí es bastante menos estable que un ferroceno y vale la pena ver lo que se ha notado aquí para su síntesis, porque realmente partimos de un vanadio 3 y tenemos que reducirlo a vanadio 2. Así que después de haberlo disuelto en tetrahidrofurano en una primera fase, hay que reducirlo con zinc durante bastante tiempo, 24 horas con zinc, se llega, entre comillas, a un cloruro de vanadio 2 que no se aísla, y luego, claro, pues en el propio tetrahidrofurano se trata con el ciclopentadienuro de sodio y así obtenemos el vanadoceno, pero hay que manejar con mucho cuidado porque es muy, muy, muy sensible al aire. Aquí he recogido la síntesis de otros compuestos de vanadio, que son bastantes los que aparecen referenciados, publicados en Inorganic Synthesis y en Brouwer. No me referiré a cada uno de ellos porque sería un proceso muy lento, simplemente los muestro. Aquí tenemos algunos más. Y aquí terminan los que tengo recogidos, que prácticamente son todos los que aparecen en Inorganic Synthesis y en Brouwer, a los que he añadido alguno más, como podemos ver aquí, de Inorganic Experiments, Organometallic Synthesis. Y esto es todo con respecto al vanadio.